Puse el micrófono. Ok. Yo soy Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Ya estamos aquí compartiendo con toda la gente. Sí, ahorita que le comparta la pantalla. ¿Ya está, Carlos? Ya la compartí. Ok. Sí, ya podemos. De hecho, estamos prestos. Pues el doctor Jorge Plat es médico internista y especialista en geriatría. Y les comentaba yo, pues, que estos temas de geriatría, pues, vienen bastante en el ENAR, ¿no? Y sin embargo, pues muchas veces se tocan muy superficialmente en los cursos. Entonces, el doctor Pla pues nos va a hacer el favor de hablar sobre estos tópicos precisamente y pues sin más que decir, adelante doctor Plat, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a usted, doctor Reni. Pues me pidió aquí el doctor que les comentara, pues a este grupo que está aquí preparándose para el curso de NAM, en qué consiste la evaluación geriátrica integral. Bueno, pues la evaluación geriátrica integral es un proceso diagnóstico multidimensional en el que vamos a tratar de determinar las capacidades de nuestros pacientes, ¿no? Es difícil muchas veces medir a nuestros pacientes para poder tener una mejor opinión y poder valorar las intervenciones y los pronósticos que vamos a tener en ellos, ¿no? Vamos a ver, sí, problemas médicos, también los psicosociales. Vamos a ver esto de funcionalidad. En geriatría siempre van a estar oyendo mucho este término de funcionalidad. Y el chiste es diseñar este plan de trabajo para poder tener una mejor un mejor abordaje de nuestro paciente, ¿no? Es una historia clínica que ustedes conocen regularmente. Tiene su ficha de identificación, en el que vemos su edad, el sexo, el estado civil. Es muchas veces importante ver la pareja de nuestro paciente, ¿no? Ese hombre o mujer, cómo está. ¿Sí? Si es un paciente dependiente, que nuestro paciente tenga que cuidar, o quién le ayuda, ¿sí? La religión que profesa, dónde vive, de dónde es y dónde vive. Muchas veces son de los pueblos y se los trajeron a vivir a la ciudad o al revés, ¿no? O han estado cambiando vivían en Guadalajara, se los trajeron a Hermosillo. Todo eso cuenta para poder entender cómo está nuestro paciente. Vamos a preguntar su escolaridad, su historia laboral, a qué se dedicó, en qué consistía su trabajo, si era un trabajo administrativo, si era un trabajo físico, si era un trabajo de campo. Y algo que diferencia un poco la historia clínica geriátrica es que nos enfocamos mucho en la red social. Esto que mencionábamos, ¿no? De con quién vive, de qué vive, quién lo cuida. A lo mejor pueda tener 10 hijos, pero nada más tiene 2 que ayudan en sus cuidados, ¿no? O uno, que es el que está a cargo. Con qué familiares se cuenta en cuanto a tiempo y en cuanto a apoyo económico. Y luego preguntamos a qué vienen, ¿no? Por lo general mis pacientes vienen aquí porque tienen alguno de estos problemas, ¿no? Se les olvidan las cosas, tienen alteración del comportamiento, alguna alteración del ánimo, les duele algo, se están mareando, no duermen, toman muchos medicamentos o no están caminando bien, tienen caídas, tienen temblores, tienen algún movimiento normal o muchos simplemente los traen a un chequeo, ya por su edad. Nos enfocamos en los antecedentes familiares de nuestros pacientes, por ejemplo, la demencia, ¿no? O sea, si aumenta el riesgo de tener demencia, si tú tienes un familiar con demencia o con síndrome de Down, si tienes algún familiar directo, ¿no? Vemos los factores de riesgo cardiovascular, los antecedentes de neoplasias, antecedentes de padecimientos crónicos, degenerativos en general y de alteraciones psiquiátricas. Vamos a los antecedentes no patológicos, que son los que ustedes conocen regularmente. La historia ginecológica, aquí nos importa mucho también el tiempo de exposición hormonal, ¿no? Porque van a decir, si ya tiene 80 años tu paciente, ¿para qué le preguntas cuándo fue su primera regla y la última, no? Entonces, pues hay riesgo de cáncer de mama, ¿no? Como nos podrá confirmar aquí nuestro profesor oncólogo. Si recibieron terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Si recibieron más de 5 años de estrógenos, también aumenta el riesgo cardiovascular, no nada más de tener embolias, infartos, también el riesgo de padecer demencia, ¿sí? Y por supuesto la detección oportuna de cáncer en cada caso. Bueno,
Algo que nosotros evaluamos mucho y hacemos énfasis en los antecedentes personales no patológicos, aparte, pues sí, de todas las enfermedades que pueden tener, y que por lo general son muchas, es la historia medicamentosa, ¿sí? Eh, Nos interesa mucho saber qué medicamentos toma, desde cuándo tiene tomando algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, cuánto lleva tomando benzodiazepinas, antidepresivos, cuánto tiempo lleva tomando algún hipoglucemiante, cuánto tiempo lleva tomando algunos fármacos que pueden ocasionar parkinsonismos, ¿sí? Eh, y quién se lo recetó, ¿sí? Porque muchas veces son pacientes que rotan por muchos especialistas, cada especialista le receta y no se fija lo que le da otro especialista. Y como tiene varios tratamientos para lo mismo, por lo general el paciente hace lo que le da la regala gana, ¿no? Que no necesariamente es lo correcto. Entonces, tenemos que ver y verificar los medicamentos que está tomando, incluidas las herbolarias, que ellos muchas veces no los consideran medicamentos, pero sí pueden tener interacciones, ¿no? Con los otros fármacos o con incluso pues, otros herbolarios. Por lo general, el paciente viejo puede tener mucha historia, ¿no? Ya tiene diabetes de larga evolución y sus complicaciones, es hipertenso, tiene lipidemia, es más prevalencia de hipotiroidismo, tienen antecedentes infecciosos, todas las cirugías que les dé la gana, prótesis, fracturas de cadera, hernioplastías, cirugías de apéndice, anginas, hemorroides, de todo, ¿no? Curiosamente las amidalectomías, antes yo creo que la indicación era que quitártelas porque las tenían, ¿no? Casi a todos los viejitos les han quitado las anginas. Eh, Traumáticos, hospitalizaciones y cómo le fue en esas hospitalizaciones, ¿no? Si tuvieron estados confusionales, etc. Dejemos que nos diga qué piensa, qué siente el paciente y el familiar. Y ya después nos vamos sobre cada tema y su semiología, ¿no? O sea, si traía dolor, si traía caída, si traía estreñimiento, lo que sea que él viniera, vamos a ir a desmenuzar esos síntomas. Otro aspecto que diferencia a la historia clínica y a la evaluación geriátrica de las otras historias clínicas regulares es el apartado de la clinimetría. Algunas especialidades, ¿no? Como por ejemplo, los reumatólogos les encantan las escalas, ¿no? O les gustan también a veces a los oncólogos, les gustan las escalas de funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos nosotros en geriatría al menos 3 áreas en las que nos vamos a enfocar más, ¿no? Vamos a ver al menos una escala para determinar la capacidad cognitiva de nuestro paciente. Vamos a tener otra escala para medir su estado afectivo y la funcionalidad de nuestro paciente. Nosotros medimos las actividades básicas y las actividades instrumentales de nuestros pacientes. La clásica escala de actividades básicas de la vida diaria que van a ir desde bañarse, vestirse, ir al baño, levantarse, si pueden comer o si tienen continencias, y le vamos a ir dando un puntaje. Si tienen más puntos, estos pacientes pues son más funcionales, ¿no? Y menos puntos son menos funcionales. Entonces, vamos a darle un puntaje a nuestro paciente. Y esto nos sirve para nosotros poder tener algún patrón objetivo y poder aterrizar una evaluación adecuada. Para ver la funcionalidad de las actividades instrumentales, que ya son un poco más complejas, ¿sí? Nosotros vamos a ver si nuestro paciente puede usar el teléfono, puede hacer sus compras, puede preparar sus alimentos, cuida su casa, lava su ropa, si usa el medio de transporte, cómo toma sus medicamentos y el manejo de sus finanzas, sus asuntos económicos. Entonces aquí, si tienen menos de 8 puntos las mujeres, ya se considera patológico y si tienen menos de 5 los hombres. Aquí les dan más chance a los hombres de fallar porque esto es por la idiosincrasia cultural, ¿no? A lo mejor en las generaciones más nuevas ya compartimos mucho más las tareas, ¿no? Pero los viejitos pues nunca lavan su ropa, ¿no? Se las lava su esposa o pues nunca cocinaron algunos de ellos, o, ¿no? O sea, no preparan la comida. Sí hay quien los hace, pero no es lo común, ¿sí? Entonces, por eso se les da mucho espacio en cuanto a chance de que fallen en esta escala, ¿no? De cualquier forma, pues la mujer, porque estas son tareas propias del género, sobre todo en esa época, ¿no? Actualmente ha cambiado todo esto, pero en esa generación no le pueden exigir, ¿no? Que haga labores del hogar, que lave, que trapea al señor en los cuidados de la casa,
porque nunca lo han hecho, pues, ¿no? Entonces no lo van a hacer de adultos mayores tampoco. No veo que esté bien o que esté mal, sino que pues es una realidad. Eso en cuanto a la valoración funcional. En cuanto a lo cognitivo, esta escala de Mini-Mental de Folstein, esta es la escala la más común para valorar el deterioro cognitivo de nuestros pacientes, ¿sí? Cuenta de 30 ítems, ¿sí? Y los primeros 10 son de orientación, de tiempo y lugar. Se le da o no un punto, ¿sí? Por cada respuesta. Después le vamos a pedir, le vamos a decir 3 palabras, le vamos a pedir que nos la repita. Si la logra registrar, le damos un punto también. Y le vamos a indicar que se las aprenda. Y le decimos que se la vamos a preguntar en un momento. Después el siguiente paso del test, en la cual vamos a valorar la memoria de trabajo, ¿sí? Una función ejecutiva, cognitiva. Le vamos a pedir que nos saque una resta a partir del 100 de 7 en 7. Se oye a veces así medio agresivo, ¿no? Pero le pedimos a la gente con un ejemplo que lo haga, ¿no? Le dices, bueno, usted llega a la tienda, señora, y compra una soda que vale 7 pesos y paga con un billete de 100 pesos. ¿Cuánto dinero le queda? Y ya te dicen, no, 93. Para que no batallen, ahí vienen. Y luego se compra otra soda y así nos lo vamos llevando. No le pedimos que la saque de jalón porque a veces sí se pueden azorrillar, ¿no? De no querer hacerlas. Pero sí pueden, se van a sorprender de lo bueno que son los viejos para sacar estas cosas. Y luego después de este cálculo en el que ya lo usamos para medir la memoria de trabajo, ¿sí? Ya le pedimos que recuerde las 3 palabras que le pedimos repitiera. Si se acuerda de una, de 2 o de 3 palabras, le damos un punto. Después le vamos a mostrar un reloj, le vamos a mostrar una pluma, le pedimos que nos diga. En esta parte nosotros valoramos las agnosias, perdón, a ver si nuestro paciente puede reconocer los objetos o si tiene alguna fascia, ¿no? Que pueda cambiarnos las palabras o que no las encuentren las palabras, aunque sí las reconozca, ¿sí? Después vamos a pedir que nos repita una frase y para continuar con la función ejecutiva le vamos a dar una orden de 3 pasos. Y le pedimos que tome un papel con la mano derecha, que lo doble a la mitad y que lo ponga en el escritorio. Si hace 1, 2 o 3 de las indicaciones que le dimos, le damos 1, 2 o 3 puntos. Después vamos a valorar si puede leer y comprender un letrero escrito que dice cierre sus ojos. Los tiene que cerrar sin que le des otra indicación, ¿no? Si no lo cierra, no le das el punto. Quiere decir que no reconoció o aunque lo lee, no lo comprende. ¿Sí? Después le pedimos que nos escriba un recado. Aquí vamos a valorar si puede escribir una frase, que debe de ser una frase completa. Le pedimos, escríbame un recado, le decimos, escriba un recado a su familiar. Entonces aquí el paciente debe escribir una oración que tenga sujeto, verbo y predicado, ¿no? O no le hace que el sujeto esté explícito, pues, pero que sea una oración completa con un verbo y una acción. Por ejemplo, ya vámonos, a ver si me ponen, ¿no? O mi hija me quiere mucho, son cosas de las que escriben los pacientes. Y por último, vamos a medir las praxias de nuestro paciente y vamos a pedirle que nos dibuje estas figuras, que son 2 pentágonos que se entrelazan y forman una figura de 4 lados, ¿sí? Y pues no le hace que hagan uno más grande, uno más chiquito, el chiste es que sean 2 pentágonos y que se junten y formen esta figura de 4 lados. Si pueden hacer esto, vamos a terminar de evaluar las praxias junto con la escritura de la frase y pues eso nos va a dar un puntaje que tiene un punto de corte de 24. ¿Sí? Aquí, si nuestro paciente tiene una escolaridad de tercero de primaria para abajo, pudiéramos, en vez de pedirle que reste de 7 en 7 a partir del 100, que reste de 3 en 3 a partir del 20, ¿no? Esas son las chances que le dan. Si sacan menos de 24 puntos, nuestro paciente ya tiene un problema cognitivo, muy probablemente una demencia. ¿De acuerdo? No les puse aquí que si se recordaron, sí les dije, ¿no? Que recordaran las 3 palabras. Bueno, si nuestro paciente no sabe leer y escribir, no fue a la escuela, tenemos esta alternativa para valorar la memoria. Hay otra prueba que se llama el MIS, el Memory Impairment Screening, en la cual enseñamos estas figuritas, le pedimos que se las aprenda y luego hacemos esta versión corta, ¿no? De un mini mental que se llama Pfeiffer,
que nomás son 10 preguntas. Le pedimos que nos diga la fecha, el día, mes y año, qué día de la semana es, en dónde estamos, su número de teléfono, su domicilio, qué edad tiene, qué fecha nació, cómo se llama el presidente anterior, el primer apellido de su madre y que reste de 3 en 3 de 20 en 20. Entonces aquí vamos a contar los errores. ¿Sí? Si tiene más de 5 errores, tu paciente tiene demencia. ¿Ok? Y si no fue a la escuela, no sabe leer, le da chance de 6. Y si sí fue a la escuela, si tiene más de primaria, le das chance de 4 errores nada más. Y después ya te regresas a esta y le pides que se acuerde de las figuras que le mostraste. Si se acuerda sin pistas, le vas a dar 2 puntos por cada figura que recuerde. Si le tienes que dar la pista, que aquí está para que no batalle, le vas a dar solamente 1 punto. ¿Sí? Entonces, en esta escala, si te saca menos de 4 puntos, el paciente tiene demencia de seguro. Muy bien. Entonces, estas son alternativas. El otro aspecto que se evalúa es el ánimo, ¿sí? Existe una escala basada en los criterios de depresión del DSM-4, que es la escala de depresión geriátrica de Yazabach. En esta le pedimos que nos conteste sí o no solamente y le decimos, nomás dígame sí o no, señora, no me explique mucho. Porque luego le dices, ¿está usted satisfecho con su vida? Y se arrancan, sí, porque hice tal, y que mis hijos, y que no, sí o no. Entonces ya te vas, ¿no? Si dejó de hacer las cosas que le gustan, si siente que su vida está vacía, si se aburre seguido, si está de buen humor la mayor parte del tiempo, si le da miedo que le pase algo malo, ¿sí? Si siente que ya no tiene remedio su situación, si prefiere quedarse en la casa que salir, si cree que tenga más problemas de memoria que los demás, si cree que es maravilloso como vive, si se siente inútil, se siente lleno de energía, si ha perdido la esperanza y si tiene la idea de que los demás están mejor que él. Si saca de 0 a 5 puntos es normal y de 6 en adelante ya califica como depresión. Entonces, ya que tenemos estos, bueno, y esta es otra historia, bueno, esta es otra escala que nos va a ayudar a determinar si nuestro paciente pueda tener problemas de nutrición. Es el Mini Nutritional Assessment, ¿sí? Que tiene 2 etapas, una de cribaje, ¿sí? En la cual vamos a ver si ha perdido el apetito, si ha tenido pérdida de peso, cómo está su movilidad, si ha tenido enfermedades agudas o problemas neuropsicológicos. Vemos el índice de masa corporal. Como todo esto de las escalas tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tienen los pros de que pues, te ayudan a tener una medición objetiva de algo que estás evaluando, pero quitan tiempo, mucho tiempo. Entonces, esta etapa de cribaje, si tiene 12 puntos o más en la primera etapa, ahí le dejas y ya descartas tu problema de nutrición. Pero si tiene menos de 11 puntos, continúas con el resto de la escala, en la que ves si es independiente en su domicilio, si toma medicamentos, más de 3, si tiene úlceras cutáneas, cuántas comidas hace al día, si el paciente consume lácteos o legumbres o no, si come frutas, cuántos vasos de agua toma, cómo se alimenta, si lo hace solo o con ayuda, si consideras que el paciente está bien nutrido, ¿sí? O en comparación con las personas de su edad, cómo lo encuentras, le miden el brazo y le miden la pantorrilla. Y esto te detecta desnutrición. O como le ponen los pochos de la encuesta esta, malnutrición. Así se dice en inglés, malnutrición. Entonces, ya que tenemos nosotros esta evaluación, exploramos a nuestro paciente como lo hacen regularmente. Planteamos algún estudio paraclínico para apoyar nuestros diagnósticos, depende de lo que estemos pensando. Y vamos a encuadrar a nuestro paciente en estos 3 perfiles. ¿De acuerdo? Podemos tener a un anciano sano, podemos tener a un anciano frágil o a un paciente geriátrico. ¿De acuerdo? Podemos tener este paciente los 3 de 70 años si tú quieres, ¿no? Pero ¿cuál es el anciano sano? Pues es un señor de edad avanzada, pero no tiene muchas enfermedades, ¿no? Que puedas tú describir. ¿Cómo está en las actividades de la vida diaria? Pues es independiente para todas. Y en las instrumentales también. ¿Cómo va a ser el comportamiento ante la enfermedad de mi paciente del adulto sano? Pues es una baja tendencia a la dependencia. ¿Cuál es la posibilidad de que me desarrolle síndromes geriátricos? Es baja.
Muy bien. Ahora, el siguiente cuadro que lo podemos presentar es del anciano frágil. Ya es un paciente de riesgo. Este paciente es de edad avanzada, ya tiene alguna enfermedad o alguna otra condición que se mantienen compensadas en equilibrio, pero tienen alto riesgo de descompensarse y de volverlos dependientes. ¿Cómo están en las actividades instrumentales? Ya tienen dependencia en algunas de ellas, ¿no? Que eran lavar, usar el teléfono, manejar su dinero, tomar sus medicamentos, las que mencionábamos ahorita, ¿no? En la escala de Katz. ¿Cómo están las actividades de la del Autumn Brody, perdón? Y en las independientes para la vida, las actividades básicas. O sea, son independientes en lo básico, pero ya hay problemas en lo instrumental. Estos pacientes ya tienen más tendencia a la dependencia y un alto riesgo de presentar síndromes geriátricos. Y el tercer cuadro en el que podemos poner a nuestro paciente es ya el paciente geriátrico, ¿no? Que tiene la edad avanzada, tiene enfermedades crónicas que le van a provocar ya dependencia y por lo general ya algunos de ellos tienen alteraciones cognitivas y problemas sociales. Ya son dependientes en las básicas y en las instrumentales y nuestro paciente ya tiene más tendencia a la dependencia, ¿ok? Muy alto riesgo de tener síndromes geriátricos. Entonces vamos a tratar de encuadrar a nuestro paciente en estos tres escenarios. Bueno, en el envejecimiento va a haber cambios fisiológicos en el organismo que van a disminuir la reserva funcional de nuestro paciente. A diferente ritmo en cada uno de nuestros pacientes, cada persona envejece a diferente velocidad, incluso cada órgano, ¿no? Envejece de distinta velocidad. No puedes tener un paciente que no tiene ni una arruga, que no tiene canas, pero tiene todas las arterias aterosclerosadas, ¿no? Ya tiene 3 stents y tiene una insuficiencia arterial, ¿no? En alguna parte, aunque no esté arrugado, ¿no? O viceversa, puede estar todo chorito, pero tiene una función cardiovascular excelente. Entonces, esta disminución en la reserva funcional va a limitar las capacidades de respuesta ante cualquier insulto, ¿no? Ante cualquier demanda de un estrés. Entonces, este deterioro de los procesos reguladores que van a mantener esta homeostasis en los órganos es lo que vamos a llamar envejecimiento. Y va a ser la consecuencia de que tengamos los llamados síndromes geriátricos, ¿sí? Que son presentaciones atípicas de las enfermedades. Los pacientes frágiles, adultos mayores, tienden a manifestar síntomas inespecíficos y no necesariamente el cuadro típico de las enfermedades. Esto pasa solamente en la mitad de los pacientes frágiles, ¿sí? En la vejez, los procesos patológicos no siguen el proceso clásico de una enfermedad. Entonces, esta forma de presentación atípica de las enfermedades es el llamado síndrome geriátrico. Estos síndromes van a generar más morbilidad y tienen consecuencias a veces más graves, los síndromes geriátricos, que la enfermedad que los ocasionó. Por ejemplo, una embolia, un accidente cerebrovascular, puede generar el síndrome de inmovilidad, ¿no? Que si no lo previenes, a lo mejor no se murió de la embolia, pero se va a morir de no moverse, ¿sí? Entonces, y hay un montón de cosas asociadas al síndrome de inmovilidad. ¿Qué te puede pasar en el síndrome de inmovilidad? Bueno, pues aparte de las escaras, pueden desarrollar incontinencias, pueden desarrollar neumonías, pueden desarrollar depresión, o sea, pueden tener múltiples más consecuencias, muchas consecuencias el hecho de no moverte, aparte del deterioro neurológico que te causó el evento vascular. Entonces, los síndromes geriátricos son un conjunto de cuadros no encuadrados de las enfermedades habituales y son causa de la conjunción de todas las enfermedades que conviven en un paciente, de la comorbilidad, y son el origen de la discapacidad que vamos a tener en esta población, en la incapacidad funcional y social. Son más comunes en los ancianos débiles y su efecto en la calidad de vida y en la dependencia y discapacidad es sustancial. En estos pacientes, el motivo de consulta por lo general no representa la condición patológica que la está ocasionando. Y en algunos casos pueden organizar o incluir órganos distantes, ¿no? Y distintos con el insulto que está ocasionando la causa de la consulta, ¿sí? Por ejemplo, puedes tener un paciente
que llega porque se anda cayendo, ¿no? Que anda muy débil, se anda tropiece y tropiece. ¿Y qué trae? Pues trae una infección urinaria, ¿no? O puedes tener un paciente que llega todo confuso, delirando, viendo cosas. ¿Y qué tiene? Pues trae una fibrilación auricular rápida que lo trae todo confundido, ¿no? Lo trae con un estado confusional. Entonces, ¿qué tiene que ver acá la mente con que ande taquicárdico? ¿Qué tiene que ver que se ande cayendo con que tenga una infección urinaria? Entonces, esas son las cosas que vamos a ir tratando de desmenuzar. En su etiología, por lo general participan múltiples factores de riesgo en diferentes aparatos y sistemas, y las estrategias diagnósticas pues pueden ser muy ineficaces, molestas y a veces hasta peligrosas, depende de cada individuo, pero el manejo terapéutico puede ser útil a uno aunque no le pongas una causa, ¿no? Al síndrome. Por ejemplo, si tu paciente no se está moviendo, tiene un síndrome de inmovilidad, pero no tienes una causa clara, o sea, no tienes diagnosticada una embolia, no tienes una fractura diagnosticada que pueda ocasionarla, pues tú trata el síndrome de inmovilidad porque vas a prevenir todas sus complicaciones. De tal forma que tenemos varias presentaciones de las enfermedades, ¿no? La enfermedad clásica que estamos acostumbrados a ver, por lo general, pues tienes un factor de riesgo, un padecimiento temprano y una edad avanzada, ¿no? Tenemos pues, los pacientes que pueden tener factores de riesgo para cáncer, pueden tener el cáncer temprano y luego ya el padecimiento avanzado, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, en los casos de los síndromes geriátricos, ¿sí? Podemos tener a un paciente que no ve bien, que tiene incontinencia urinaria, ¿sí? Que tiene gonartrosis y pues que aparte se golpeó. Pues, tenemos un síndrome de caídas, ¿no? Entonces, se cae nomás porque no veo, porque tienen, no, se cae porque confluyen todos estos factores de riesgo, ¿sí? O podemos tener otro caso clínico, viendo el caso de síndrome de caída, ¿no? A lo mejor el señor que no veía bien, ¿sí? Eh, está con una artrosis de las rodillas y tiene incontinencia urinaria, pero luego le dan tolterodina, un anticolinérgico, póngatelas. Es un factor gatillo, ¿no? Que puede hacer sinergia de dos padecimientos que pueden ocasionar que tu paciente tenga esta presentación clínica, ¿sí? Entonces, van a representar esta serie de procesos o cambios de múltiples contribuciones de muchas patologías para definirlos, ¿no? Entonces, su patología muchas veces es difícil de definir, así como los criterios diagnósticos. Otra forma de explicarlos es, como veíamos, ¿no? Ahorita puedes tener padecimientos, ¿no? Por ejemplo, que conoces la causa, conoces la patogénesis y cómo se presentan. Puedes tener la causa del dengue, ¿no? La patogenia del dengue, pues el mosquito que llega, que te mete el bicho, que después va a ocasionar todo el ciclo de vida del mosquito, ¿no? Que va a ocasionar que tengas fiebre, artralgias y hay casos que pueden tener púrpura y todo. Entonces tienes los síntomas, tienes la causa, sabes cómo se está produciendo. A diferencia de las enfermedades, los síndromes no necesariamente tienen una causa, ¿no? Los síndromes son el conjunto de signos y síntomas, ¿no? Por ejemplo, podemos tener eh, un síndrome de Parkinson, ¿no? Un síndrome de parkinsonismo, ¿no? Que es la rigidez, bradicinesia, inestabilidad postural. A lo mejor no tienes un infarto, no tienes alguna degeneración de la sustancia negra documentada, pero sí sabes que pues no le está funcionando la dopamina, ¿no? O sea, no conoces la causa, pero puedes conocer la fisiopatología y conoces los síndromes, conoces las presentaciones clínicas, ¿no? Hay síndromes que a lo mejor no conoces la causa, no conoces la fisiopatología, pero conoces pues el síndrome, ¿no? Entonces, vamos a ver que en los síndromes geriátricos tenemos muchas causas, tenemos muchas fisiopatologías que se van a manifestar como el síndrome geriátrico que vamos a describir. Entonces, partiendo de este síndrome identificado, nosotros vamos a atender a desmenuzar todas estas causas para tener muchos tratamientos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad extrema, deterioro cognitivo, la discapacidad y la inmovilidad. Los principales síndromes geriátricos que tenemos es el síndrome de fragilidad, el delirium o el estado confusional agudo, la polifarmacia,
los trastornos de la marcha, las caídas, los mareos, la inmovilidad, la incontinencia, el estreñimiento, la hiporexia, falta de apetito, la disminución de agudeza visual, disminución de agudeza auditiva, las úlceras por presión, los trastornos del sueño. Incluso incluimos el síndrome del colapso del cuidador, que aunque no está propiamente en el paciente, sí lo afecta de una manera importante, ya que un cuidador colapsado maltrata. Y eso nos puede explicar muchas de las situaciones que estén ocurriendo con nuestro paciente. De tal forma que pues vamos a tener múltiples causas de un delirio, un estado confusional agudo, que pueden ser causas muy simples y chiruleras, ¿no? Como una infección urinaria, o puede ser un dolor crónico, o puede ser algo más grave como una embolia, una arritmia descompensada, ¿sí? Entonces debe de ser considerada una urgencia médica, ¿sí? La polifarmacia, que también podemos ver su contraparte, que sería el subtratamiento de pacientes, ¿no? Como pasa muchas veces en los pacientes oncológicos que no les dan para el dolor, el paciente hipertenso que no le dan para bajar la presión porque ya tiene 85 años. Tenemos el paciente que tiene FA y no lo anticoagulan, o que tiene osteoporosis y no le dan nada para prevenir más resorción ósea. Sí, tenemos el paciente isquémico que no le dan un beta bloqueador o un nitrato, ¿sí? Entonces, tenemos la polifarmacia del paciente que le dan el otro lado, ¿no? El tratar de más. Pacientes que reciben medicamentos para tratar efectos adversos de otros medicamentos, ¿sí? Podemos tener pacientes que reciben esa cascada, ¿no? De medicinas. El paciente que llegó porque traía náuseas y le dan metoclopramida y luego empieza a temblar porque le dio parkinsonismo y le dan una levodopa y se pone bien loco a ver cosas porque no era Parkinson lo que tenía y luego le dan un antipsicótico y así no te vas yendo con uno tras otro, ¿no? El paciente que traía gastritis le dan omeprazol y luego le da anemia porque no absorbe el hierro y luego se estriñe y le dan un laxante y ahí te vas yendo en la cadenita. O podemos pacientes que reciben tratamientos que a lo mejor no son seguros para ellos, ¿sí? Hay opciones más seguras. Entonces, o reciben tratamientos sin indicaciones específicas, ¿no? O sea, señora, ¿para qué toma omeprazol? Pues nomás porque tomo muchas pastillas, ¿no? Pero le arde el estómago o algo, tiene gastritis, no, nomás. O toman vitaminas o todos los herbolarios que hay, ¿no? Los trastornos de la marcha y todas las causas que hay, ¿no? Que van desde enfermedades articulares, neurológicas, incluso medicamentos que pueden ocasionar estas causas, ¿sí? Que hay que evaluarlos. Las caídas, muchas veces el paciente que llega a urgencias por una caída, se fijan a ver qué se quebró, le suturan algo y váyase para su casa, ¿no? Pero ¿qué le pasó? Estaría con una hipoglucemia porque está tomando glibenclamida el viejito de 80 años, tuvo una arritmia, tuvo una descarga vagal, estaba tomando mucho diurético y se levantó apurado a hacer pipí, o este paciente tiene alguna otra causa, ¿no? O sea, ¿por qué se está mareando? ¿Sí? ¿O por qué no se mueve? Está con incontinencia urinaria, ¿por qué tendrá incontinencia urinaria? Hay medicamentos que dan incontinencia urinaria, medicamentos que dan estreñimiento, o porque no está comiendo bien, o porque tendrá un cáncer. Hay que ver por qué no está comiendo. ¿Será por los dientes? ¿Será porque tiene algún proceso inflamatorio que produce factor de necrosis tumoral? O sea, hay que estar viendo múltiples causas de todos estos vías de presentación de una enfermedad que clasificamos en este síndrome, pero que pueden tener no solo una causa, sino múltiples causas. ¿De acuerdo? Y bueno, pues me dijeron que tenía que dar una plática como de más o menos media hora. Eh, hay una hora para platicar de cada uno de los síndromes, ¿no? De todas sus causas, implicaciones que tiene. Mm, la evaluación geriátrica sí tiene una parte importante que cumple el médico, cuyo papel es de revisar todos estos problemas y los marcadores de gravedad, ver el estado mental, afectivo y funcional, sus medicamentos, y vamos a ver metas a mediano y corto plazo y a largo plazo. Pero siempre, siempre necesitamos apoyarnos de un equipo en general, ¿no? Que va desde la enfermera, la psicóloga, la trabajadora social, la nutrióloga, etcétera, y del especialista que se requiera
para poder tener un abordaje efectivo a nuestro paciente, ¿no? Que puede ir desde el neurólogo, el oncólogo, el rehabilitador físico, el algólogo, etcétera, para poder nosotros tener un plan multidisciplinario para abordar a nuestro paciente. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario de este tema. Todo muy claro, Doc. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Muy claro. No sé si alguno de ustedes haya sido alumno mío en la UVM, pero aquí estamos a la orden. Y pues no sé si ya les habían dado clases de geriatría a ustedes. ¿Ya tenían idea de cómo funcionaba esto? Sí, más o menos, sobre todo las escalas. Estábamos familiarizados un poco. Muy bien. ¿Alguno de ustedes va a ser geriatra? ¿Quiere ser geriatra? ¿No? Bueno, pues es una área muy bonita, muy variada. Interactuamos con prácticamente todas las especialidades. Yo creo que nomás con el pediatra, ¿no? Y todos independientemente de la especialidad que vayan a tomar, como le digo, salvo la pediatría, todos ustedes van a ver viejos, ¿sí? Si van a ser cirujanos, van a operar un chorro de viejos. Si van a ser urólogos, pues van a ser sus principales clientes, ¿sí? Todos los prostáticos, si van a ser lo que sea. Ginecólogos van a tener cada vez más viejos en su consulta. Van a tener forzosamente que atender viejos por el envejecimiento poblacional que se está dando. Que a pesar de la poda mundial que está dando el coronavirus a este grupo de edad, también a la población joven le está tundiendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí se van a dar, no por los que se mueren de coronavirus, sino por todos los que se están muriendo por otras cosas, ¿no? Por balazos y por otras causas violentas que están sucediendo, que a veces son hasta más numerosas, ¿no? Que el COVID. Pero van a tener que aprender a ver con qué se comen los viejitos. O sea, tienen que identificarlos. Incluso ya en las otras especialidades se empieza a manejar conceptos como la fragilidad, ¿no? Que era algo que nada más nos fijamos muchas veces los geriatras. Es el síndrome geriátrico por excelencia, ¿no? Que es el paciente que tiene esta disminución de la reserva homeostática, ¿no? Sin tener precisamente una enfermedad, ¿no? El típico viejito de 90 años que dicen, ¿qué tiene? Pues nada, pero pues está viejito, ¿no? O sea, está frágil, está vulnerable, está osteopénico, está sarcopénico y tiene una pobre capacidad de respuesta al estrés, ¿no? De cualquier enfermedad, pero no está precisamente con una enfermedad, ¿no? Entonces, que camina lento, que no tiene fuerza, que come poquito, puede o no tener demencia, pues ya se empiezan a manejar, ¿no? Yo me acuerdo en congresos que veíamos a un cardiólogo que nos fue a una plática de los pacientes que van a cateterismo, ¿no? De adultos mayores, y empezaba su plática con una foto de dos viejitas, ¿no? Primero una viejita cachetona, robusta, sí, un anciano sano, como decíamos aquí, y en la otra foto una viejita bien cascarita, flaquita, ¿no? Súper frágil, ya una paciente geriátrica. ¿No? Decían, ¿ustedes a qué paciente creen que le vaya a ir mejor en el cateterismo? Decía, ¿no? Entonces ya empiezan a tener estos conceptos de fragilidad y tratar de valorar la reserva biológica de cada paciente para medir pronóstico y plantear intervenciones de acuerdo a esto. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Muchas gracias, doctor. Bueno, espero que les... Dice, ¿Mm? no, nada, dice la Marlene que está desesperado su paciente. Ah. Espere, pues, si aquí estamos en tiempo. Quedó temprano. Está bueno. Bueno, pues que estén muy bien y que les vaya muy bien en su examen. Mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor Jorge Plat. Muy amable. Ustedes Muchas van a- gracias, Doc. Bye. Sí. Saludos.
Saludos.